Esmirna es una iglesia muy parecida a Éfeso en cuanto a importancia. Es más, habían 3 ciudades en Asia Menor que competían entre ellas en cuanto a importancia. Esa era Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Y Esmirna era una ciudad muy importante para el Imperio Romano porque era un puerto, y era un puerto en el mar Egeo. Era muy importante la ciudad. Esmirna era una ciudad culturalmente importantísima, tenía mucha cultura, obviamente griega y romana. Era una ciudad que tenía muchos templos a muchos dioses. Era una ciudad que rebosaba culturalmente a nivel griego y a nivel romano para el tiempo del mensaje de Apocalipsis. Esmirna es una ciudad también muy antigua, pasó por muchos periodos, fue conquistada de muchas y diferentes maneras. Pero vamos a enfocarnos al momento o al Imperio Romano en el cual es lanzado el mensaje de Esmirna. Entonces, es tan importante Esmirna que fue conocida en el mundo antiguo como una ciudad sumamente importante, donde el comercio era una de sus principales fuentes de riqueza por ser un puerto. Y era una ciudad que el Imperio Romano la tenía estratégicamente localizada. Era muy estratégicamente Esmirna para los romanos. Así que en la actualidad la ciudad de Esmirna existe, solo que ha cambiado un poco el nombre por el idioma turco. Está en la actual Turquía. Existe la ciudad y es considerada una ciudad importante en la actualidad, aparte de Estambul. Pero Esmirna pasó por muchos periodos. Y entonces la carta de Apocalipsis va a relatar cuál era el enfoque que iba a vivir la iglesia en Esmirna cronológicamente hablando. Pero ojo con esto, esta carta nos va a mostrar cuál es la situación de mucha iglesia de Jesucristo en esta era y en otras eras también, pero en esta era en la que estamos compartiendo este mensaje. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poquito. Usted puede investigar, no quiero hablarle mucho más de Esmirna porque tiene escritos un poco más largos en cuanto a lo que es históricamente la ciudad. Pero usted solo puede investigar, ok, si gusta y es su deseo, usted solo puede investigar. Hay muchos medios en internet por los cuales usted lo puede hacer. Entonces, vamos a entrar a la carta, al mensaje de Esmirna, y vamos a ver qué es lo que Cristo le va a hablar a la iglesia y qué es lo que Cristo nos va a hablar a nosotros como iglesia para este tiempo con la carta de Esmirna. Dice entonces el versículo 8 de Apocalipsis 2: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Y quiero que usted ponga atención en estos versos, porque como bien usted ha visto, en la iglesia de Éfeso Cristo tiene una presentación, en Esmirna tiene otra presentación de otra forma. Y eso tiene que ver con la identidad de la iglesia. No sé si lo pilló. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir, el que resucitó. Entonces, si usted pone atención, escuche, Cristo se presenta hacia la carta de Esmirna como el Dios único y verdadero de todas las cosas. Ya le dije que Esmirna era una ciudad que estaba llena de muchos dioses, entre comillas dioses. Él se presenta como el único y verdadero Dios, pero luego Él se presenta como el resucitado, como que Él es la resurrección y la vida. Y usted piensa en este momento y dice: ¿por qué Cristo se presenta hacia Esmirna de esta manera? Bueno, tiene una razón espiritual a eso.
Sigamos leyendo. Entonces Cristo le dice: conozco tu tribulación. Esta palabra no es desconocida para usted. La palabra lipsis no es desconocida. La palabra lipsis ya saben muchos de aquí lo que significa presión, tribulación, persecución, angustia. Entonces Cristo le dice: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Pero lea por favor entre paréntesis que dice: pero tú eres rico. Wow, qué tremendo. Es importante que usted asimile esto, porque hoy el Espíritu de Dios va a cambiar el enfoque en nuestra vida de lo que es riqueza, de lo que es verdaderamente riqueza. El enfoque que este mundo nos ha enseñado de riqueza es tener grandes posesiones. ¿Está claro? Grandes posesiones, grandes casas, grandes chalés, grandes autos, grandes empresas, lo que sea. Joyas inimaginables. Y eso es símbolo de riqueza para el pensamiento oriental, para el pensamiento mundial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues la iglesia de Esmirna no tenía eso. La iglesia de Esmirna no tenía grandes posesiones. La iglesia de Esmirna, para la visión y la perspectiva del mundo, era una iglesia pobre. Ojo, remarco esto: para la visión y la perspectiva del mundo, pero para la visión de Cristo era una iglesia rica. Entonces, lo primero que Cristo le habla a la iglesia de Esmirna es cambiarle su perspectiva de riqueza. Y le está diciendo, con el poder de su palabra, le está diciendo: Esmirna, ¿tú crees que tú eres pobre? Porque quizás la persecución, la tribulación en ti es grande, pero cambia tu mentalidad, cambia tu perspectiva, eres rica. Interesante. Una parte que quiero remarcar de la presentación de Cristo, volviendo al verso 8 antes de seguir con la segunda parte del verso 9, es que Dios siempre se ha presentado como el único y el verdadero. Por ejemplo, cuando usted va al primer capítulo del libro de Génesis, Génesis 1, usted va a ver que en el hebreo original, en el idioma hebreo que fue escrito, el nombre de Dios sale Elohim Aleph Tav. ¿Y esto qué significa? Significa Elohim es Dios en plural con una unificación. Yo esto lo he explicado. Pero sale la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo se compone por 22 letras. Entonces, el Aleph, que es la letra, es como la A en nuestro idioma español, y el Tav es como la Z en nuestro idioma español, están al nombre Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la identidad de Dios siempre se ha presentado como el ¿qué? Como el primero y el último. O lo que más tarde luego Cristo le habla a Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8. Primero le hablé de Génesis, pero lo que más tarde Cristo se le presenta a Juan y le dice: yo soy el alfa y la omega, en el idioma griego. Bueno, eso viene de la letra primera del alfabeto griego, alfa. Y omega es la última letra. Cristo se presenta ante Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 y le dice: yo soy el alfa y la omega. O sea, no hay nadie fuera de mí. Yo soy el único y verdadero Dios. Yo soy el principio y el fin.
Entonces yo quiero que usted entienda esto. Eso sale en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y luego en el capítulo 22 versículo 13 Cristo dice lo mismo, que Él es el primero y el último, el alfa y la omega, o lo que diríamos en el hebreo, el alef y el taf. Entonces Cristo muestra cómo realmente su identidad muestra que es el verdadero. Son apuntes importantes de por qué Él se presenta de esa manera. Luego el verso 9, sigamos allí entonces 2:9, repito, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y sigue diciéndole, y conozco también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son asamblea de Satanás. Que el Señor lo reprenda. En estos versos van a salir los dos nombres del enemigo y va a tener mucha relevancia. ¿Por qué va a salir esto de esta manera? Entonces lo primero que le dice es: Esmirna, yo conozco que tu tribulación es grande y eres una iglesia que por causa de la tribulación quizás la gente se ve con situaciones físicas extremas, de extrema necesidad. ¿Lo estamos pillando? De extrema pobreza. Y Él cambia la perspectiva de la iglesia y le dice: pero no eres pobre, eres rica. Y esto lo voy a llevar a varios versos ahora sobre la verdadera riqueza. Porque hermano y hermana, le voy a decir algo. Muchas veces ha salido por nuestra boca que somos pobres, que no tenemos, o me va a llamar mentiroso. ¿Cuántas veces usted ha pronunciado desde su misma boca y hemos hablado de que somos pobres, de que no tenemos esto o no tenemos aquello? Ay, no tengo una casa para vivir. Ay, no tengo esto, no tengo lo otro. Ay, gloria a Dios para el que tiene casa. Ay, no tengo un patinete por cómo moverme. ¿Por qué? Porque nunca hemos conocido cuál es la verdadera riqueza. Y Cristo está hablando a nosotros. Si eres ciudadano del reino de los cielos, no hay pobreza que pueda asolar tu vida. Si escrito está en la palabra de que Dios es el ¿qué? El dueño del oro y la plata. De que el reino de los cielos no sufre pobreza ni miseria. Entonces, con estos pocos versos, lo primero que Cristo quiere es cambiar nuestra perspectiva de cuál es la verdadera riqueza. Ya lo dijo Él y se lo enseñó a sus discípulos: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el ladrón pueden hacer de las suyas. Acumulen tesoros en el cielo. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Que yo voy a tener una casa de oro en el cielo? No, no significa eso. Porque a quien le han predicado eso. Usted tiene una casa, los ángeles le están construyendo una casa de oro con diamantes en el cielo. Eso no es así. La verdadera riqueza tiene que ver con lo que emana de nuestro ser de Dios. Porque, hermano, las riquezas de este mundo terrenal son perecederas y pasajeras. Pero la verdadera riqueza que viene de nuestras vidas son riquezas eternas en nuestros corazones, que nunca perecerán, nunca se acabarán, nunca tendrán fin. La segunda parte que le habla en el verso 9 habla de blasfemia, habla de los que dicen ser judíos pero no lo son, y habla de Satanás, que el Señor lo reprenda. Bueno, 4 cosas que vamos a tener en cuenta aquí: la verdadera riqueza, la blasfemia, número 3, los que dicen ser judíos y no lo son, y Satanás, número 4. Hebreos capítulo 10, versículo 34, dice Hebreos 10, 30 y qué, 4.
hablando de la verdadera riqueza, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros mismos una mejor y ¿qué? Perdurable herencia. Otra versión dice perdurable riqueza. El libro de Hebreos 10:34 nos enfoca en que la riqueza de este mundo es vana. Gloria a Dios si Dios te da una casa, gloria a Dios si Dios te da un carro nuevo, auto, lo que sea, Dios te da un local, Dios te da una empresa. Eso no es algo para que tú te vanagloríes de eso o pongas tu seguridad en ello. Eso es algo, eso es un recurso que Dios, si te lo da para que sea usado para con otros. ¿Sí me hago entender? No es algo que tiene que causar en nosotros seguridad. Porque la seguridad, o mejor dicho, la única seguridad que tiene que haber en nuestra vida es la verdadera riqueza eterna que es Dios en nosotros. ¿Cuántos millonarios o multimillonarios caen de la noche a la mañana? Riquezas por generaciones, gente que ha nacido en cuna de oro, como se le suele decir, y han caído de la noche a la mañana. ¿Cuántos? Porque las riquezas de este mundo son vanas y hoy están y mañana pueda que no estén. Es más, la Biblia en Proverbios habla de esto. Hebreos nos enfoca en que la verdadera riqueza tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con Dios en nuestro espíritu. Y si usted es de las personas, usted y yo somos de las personas que estamos en este mundo enfocados en conseguir riqueza de este mundo, vamos a gastar nuestra vida y nuestra salud mal enfocados. Si su sentido o mi sentido de vida está en el progreso material, vamos a perder nuestra vida. Pero si mi sentido o su sentido de existencia está en pro de agradar a aquel que lo hizo, lo llamó y lo sanó y lo estableció y lo justificó, entonces tendrá un destino o un propósito eterno. Esa es la gran diferencia entre lo que es un hijo de Dios y un hijo del mundo. Nuestro propósito no termina a los 80 años cuando usted parta físicamente hablando. Esta carta de Esmirna es una carta que va a desvelar la verdadera riqueza, la falsa riqueza, pero va a desvelar la resurrección y la vida. De que el destino de los hijos de Dios no acaba cuando usted tenga 80 años y murió de viejito, de viejita, o cuando usted lo sacrificaron por allí. No acaba allí. Solamente es la transición a lo que Dios ya una vez puso en nosotros, que fue su eternidad. La carta de Esmirna va a basarse en eso y lo iremos viendo. Entonces, número 2, entendiendo lo que es blasfemia, dice la carta que Cristo conoce que a los de la iglesia de Esmirna tienen una tribulación grande, o sea, tienen una presión, tienen una angustia, pasan por situaciones tan difíciles en su vida que están presionados, que incluso los lleva a tener situaciones físicas de pobreza o necesidad, gran necesidad. Pero aparte dice que unos que dicen ser judíos, es decir, dicen ser el pueblo de Dios, pero que no lo es el pueblo del diablo, blasfeman contra la iglesia. ¿Y qué significa blasfemar? Para el que a lo mejor no entienda un poco esta palabra grotesca en el idioma español, significa maldecir, maledicencia, calumniar. Bueno, pues es interesante que el nombre Satanás significa ¿el qué? El acusador.
Entonces la carta está diciendo que la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino que son sinagoga, asamblea, pueblo de Satanás. Es decir, aquellas personas, hay unas personas que están o se meten dentro del pueblo de Dios, pero que no lo son, son instrumentos ¿de quién? Del acusador. Y lanzan maledicencia, lanzan malas palabras, lanzan mal hablar. ¿Ve cómo está entrelazado la situación? Bueno, Pablo en Romanos capítulo 2, Pablo en capítulo 2 del libro de Romanos, o la carta a los Romanos, versículo 28, él dice algo acerca de los judíos. Y él les dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, el que se pone el talí, el que tiene en el talí los flecos y los salmos de los flecos. Para que usted me entienda, el que tiene la vestimenta tradicional judía, no es judío el que dice ser judío, ni el que va al templo en el monte allá de los Olivos. Pablo dice: no es judío esta persona, no es judío el que es exteriormente, ni es circuncisión la que parece exteriormente en la carne. No es judío tampoco, entendiendo judío como una selección del pueblo de Dios, no es judío tampoco el que se hizo circuncidar físicamente hablando en el pacto de Abraham. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y aquí el verso 29 lo desglosa totalmente. Sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior, y con la circuncisión que es la del ¿qué? La del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de los hombres, sino que la aprobación viene de Dios. O sea, no es judío el que se sepa la Torá, el que se sepa los salmos de memoria. No es hijo de Dios el que viene a un lugar como estos a congregarse, a levantar sus manos y a cantar 3 canciones. No es hijo de Dios quien abre la Biblia y quien ora de vez en cuando. Es hijo de Dios el que está circuncidado en su corazón. Es decir, ¿qué significa circuncidado? Para que el que no entienda qué es circuncidado, es decir, que su corazón ha sido quitado lo agrosura, lo insensible, por el Espíritu, para formar parte del pueblo de Dios. Quien se ha dejado tocar por la mano de Dios y transformar por la mano de Dios. Entonces, en la iglesia de Esmirna había una serie de personas que representan de parte del enemigo, representan una oposición malediciente hacia la iglesia. ¿Cómo viene una persecución? Por señalamiento. Ellos estaban en un mundo romano, en un mundo politeísta, en una creencia de muchos dioses. Era el imperio romano. Y los cristianos o los hijos de Dios en aquella época, ellos no consentían porque tenían muy claro quién era el único y verdadero Dios. Entonces había una serie de personas enviadas por el enemigo como el acusador que les señalaba. Y allí se erradicaba o se forjaba una de las persecuciones más fuertes que había sobre la iglesia. Bueno, usted ya sabe qué le pasaba a los hijos de Dios en el imperio romano. Los tiraban a los leones para que se los comieran, los crucificaban boca abajo, les cortaban la cabeza. Aquel hijo de Dios que no confesara que César era Dios, le cortaban la cabeza y negara a Cristo. Eso eran los cristianos en el imperio romano. Entonces estamos hablando de una iglesia que enfrentaba situaciones límite de persecución. Se tenían que esconder, tenían que velar por su vida. Hermano, ¿usted aguantaría eso hoy en día? ¿Usted sería capaz de aguantar donde el gobierno y los gobiernos empezaran a perseguirlo por su fe? ¿Sería capaz de aguantarlo? Esa pregunta debería hacérsela.
Porque hoy tal vez no vemos una persecución como la de aquella era o la de aquella época tan latente, tan física. Pero hoy en día sigue habiendo una persecución, porque este mundo te persigue y este sistema te persigue más de lo que tú te imaginas. Entonces Pablo deja claro que el ser hijo de Dios es aquel que se ha dejado tocar por el Señor y que va a manifestar una verdadera transformación. Y esto nos va a confrontar a muchos como hijos de Dios, porque la cuestión o la pregunta que yo debería hacerme en este momento es: ¿yo soy verdadero hijo de Dios? ¿O simplemente soy un simpatizante de oídos? ¿O simplemente soy un calientabanca? ¿Qué soy yo para el Señor? Dios, ¿con qué ojos me ve a mí? Porque es hijo de Dios el que es verdaderamente circuncidado en su corazón. Es decir, ha sido transformado y tocado por el Espíritu de Dios. En Apocalipsis 12:10, que se lo voy a enseñar, sale una de las funciones más tremendas que hace el acusador. Hombre, obviamente y por supuesto, acusar. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se manifestó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Es una exclamación del reino de Cristo y la soberanía de su Cristo, porque fue arrojado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de nuestro Dios. De día y de noche usted tiene un dedo grandísimo delante de Dios. Recuerda en la palabra, en el libro del profeta Zacarías, la escena donde Dios a través de un ángel tiene al sumo sacerdote Josué y tiene al acusador enfrente y le está señalando porque sus vestiduras estaban rotas, sucias, es decir, sus obras y su vida. Y Dios le dice: no lo acuses más, y cambia sus vestiduras. Pues el enemigo tiene un dedo tan grande que está día y noche buscando cómo levantar un dedo contra su vida. Si usted y yo nos sentimos acusados, condenados y culpables, no es porque la gente lo esté haciendo, es porque Satanás lo tiene bajo sus pies. Si usted se aparta de Dios por condenación, por acusación o por culpabilidad, no es porque Dios le culpe, no es porque Dios no lo ame, es porque Satanás lo logró apartar del camino del Señor. Si usted está sintiendo acusación en su vida por no obedecer la palabra del Señor, es porque usted está en un pecado de desobediencia. Y así sucesivamente podríamos alargar la lista. Porque Él busca los agujeros, las rendijas en nuestros corazones para Él acusarnos delante de Dios. Y Él va delante de Dios y le dice: esta dice que es tu hija, pero yo veo que no te obedece. Yo veo que está en la carne. Yo veo que no quiere hacer tu voluntad. Entonces por tanto yo la acuso y tú no puedes bendecirla. Pero si el Hijo de Dios entiende de que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Y si el Hijo de Dios entiende que la sangre de Jesucristo fue derramada una vez y para siempre para limpiarnos de toda maldad y quitar esa acusación de nosotros, y que Satanás fue vencido, tal como está diciendo el versículo 10 del capítulo 12 de Apocalipsis, entonces el Hijo de Dios nunca será vencido por la acusación del enemigo. Le callará la boca. Nunca. ¿Cuántos cristianos hoy en día más que nunca, se han apartado y se están apartando de Dios porque le fallaron a Dios, cometieron un pecado y vino el acusador y los terminó de acabar? Porque la primera voz que viene Satán a hablarle a una persona que ha pecado o que ha fallado es: Dios no te ama. Dios ya no te quiere porque fornicaste. Dios ya no te quiere porque robaste o mentiste. Pero es la mentira más grande del mundo. Y esa persona se la termina creyendo y se aparta de Dios. Cuando Dios le dice: bueno, fallaste. Sí, pero todavía está la sangre que puede redimirte, y si te arrepientes alcanzas misericordia.
Y eso es lo que sucede. ¿Cuántos se apartan de la verdadera fe por la acusación del enemigo? Bueno, hermano, fallaste, listo, caíste. Bueno, levántate. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará el Señor. Levántate. Quítate el pecado de encima. Arrepintámonos. Cambiemos nuestro corazón, cambiemos nuestra forma de pensar, no lo volvamos a hacer y hallaremos misericordia y entonces el Señor restaurará nuestra vida. Esa es la solución. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es la solución que nos da la palabra, es la solución que nos da Cristo. Pero el enemigo está allí con su dedo acusador. Mira que el hermano no te quiere. Mira que la hermana no te ama. Mira que esto, mira que lo otro. Mira lo que hiciste ayer. Mira, estás sucia, sucio. Tienes tus vestiduras rotas. Y puede ser verdad hasta cierto punto. Pero el punto es que yo tengo que pasar por encima de eso porque hay un sacrificio más grande que ha vencido y ha derrotado la acusación. ¿A cuántos hijos que dicen ser hijos de Dios el enemigo no los tiene bajo sus pies? A muchos. Fallar, hermano, fallaremos. Y casi lo voy a decir con toda seguridad. Fallaremos porque no somos perfectos. Estamos en el camino a la perfección. Pero el punto es no caerse o no quedarse caído y dejar que el enemigo te robe todo lo que Dios te ha dado. Y levantarse y entrar en arrepentimiento. ¿Le desobedeciste a Dios? Bueno, arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. ¿Le desobedeciste a Dios 3 y 4 veces? Arrepiéntete, estás a tiempo, no lo vuelvas a hacer. Estamos a tiempo. No nos dejemos acusar, porque Cristo ya le venció. Y dice el verso 10, fue arrojado el acusador de nuestros hermanos. Ya no hay ninguna acusación, porque Cristo se ha puesto en medio de nosotros. Esto es una obra que tenemos que descubrirla en nuestros corazones. En Esmirna estaba habiendo un ataque de tribulación tan tremendo a través de blasfemia, y el enemigo los acusaba, y había una persecución grande entre los hermanos. Su tribulación era grande, sus momentos de prueba eran grandes, sin duda. La iglesia hoy en día está viviendo momentos difíciles. Está viviendo momentos donde hay tribulaciones grandes. La fe de muchos hijos de Dios está siendo sacudida en este tiempo. Muchos de los que decían o creían creer algo firme en Dios, nos hemos dado cuenta que tenemos cimientos de barro y no tenemos cimientos de roca. Nos hemos dado cuenta que muchas de nuestras edificaciones que creíamos, que decíamos y creíamos que estaba excelente delante de Dios, nos hemos dado cuenta que son paja o hojarasca, algo que el fuego lo consume. Y por eso en este tiempo Dios está llamando a la iglesia y a todos nosotros a revisar nuestros fundamentos, nuestros cimientos de edificación y construcción. Porque si seguimos así, el fuego va a seguir intensificándose, la prueba y el terremoto va a seguir intensificándose, y Dios nos está dando un tiempo de gracia a la iglesia en este tiempo. Un tiempo donde Dios quiere que como iglesia entendamos que necesitamos reconstruir, o más bien dicho, derribar lo que habíamos construido con barro y empezar a utilizar la roca, es decir, Cristo. Y empezar a revisar los verdaderos fundamentos en nuestra fe. De que ser hijo de Dios no es asistir a una determinada denominación o congregación, como se le suele llamar. De que ser hijo de Dios es algo mucho más profundo que cantar el aleluya. De que ser hijo de Dios es un compromiso grande con el Señor. Y una vida diferente, llena de luz y no con sombras ni matices grises. Eso es la realidad de este tiempo. Entonces, ¿nos parecemos a la iglesia de Esmirna? Por supuesto. ¿Nos parecemos a la iglesia de Éfeso? Por supuesto que sí.
Muchos hacen cosas sin la motivación del verdadero amor. Solamente se hacen cosas mecánicamente, por automatismo, por agradarle a la gente, porque la gente diga: ay, sí, mira qué bonito, qué cristiano tan ejemplar es la hermana o el hermano. Va siempre bien arregladito, con saco y corbata. Pero verdaderamente no hay algo genuino en nuestros corazones. Entonces Dios quiere que nosotros revisemos nuestro fundamento, porque tribulación vamos a vivir, hermanos. Ya sea general o individual, vamos a vivir. No nos la va a quitar nadie. Y entonces el verso 10, Cristo le dice: no temas lo que vas a padecer. Wow. Dios mío, Cristo, ¿por qué no me dijiste? No, tranquilo, yo te voy a sacar de la tribulación. No. Cristo le dice a la iglesia de Esmirna: no temas por lo que vas a padecer. Es decir, va a haber situación de máxima tensión. No temas. Y luego sigue hablando del enemigo, pero cambia el nombre con el significado. Porque he aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros. Para quien no lo sepa o recuerda, el nombre diablo significa, ¿qué significa? El calumniador. ¿Cómo que el diablo va a echar a algunos de vosotros a la cárcel? ¿Cómo? Calumniando. Calumniando. ¿Cómo se desataba la persecución en el Imperio Romano? A dedo. Allá están los que no creen en Apolos. Allá están los que dicen que César no es Dios. Allá están los que dicen que Cristo es el rey y no el César. ¿Dónde? ¿Dónde? Y iban las legiones romanas y los apresaban. Hermanos, le voy a decir algo. El diablo intenta avergonzarte de tu fe. Cuando tú estás en tu trabajo y cuando tú tienes que predicar el evangelio y ser luz, el diablo te dice: cállate, ¿qué luz eres tú? Si mira cómo estás vestido. Estoy hablando en términos espirituales, estás sucio. Te da vergüenza. Te da vergüenza decirle a la gente que quizás tienes un contacto mínimo, que quieres ser luz, que no bebes, que no ves esto, que no ves lo otro. Te da vergüenza. El mundo te tiende a avergonzar de Cristo. Pues déjame decirte que dice la palabra, Cristo, que el que se avergüence de Él, Él se avergonzará de nosotros delante del Padre. Déjame decirte que el diablo está siempre queriendo calumniarte y levantar falso testimonio contra tu vida. ¿Para qué? Para destruirte. Porque escrito está en la palabra, porque Él es el padre de la mentira y del engaño. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Y hay cada ejército de demonios que están ejecutando este plan en contra de tu vida, en contra de mi vida. Y cuando el diablo se levanta, se levantan los calumniadores y las calumniadoras. Ay, el hermano, yo lo vi como mirando a la alabanza con mucho afecto. Como que se le iban los ojos al hermano o al pastor. Y se levanta toda un jueguecito satánico para dañar la vida de las personas. Y entonces la iglesia entra en esa atmósfera de calumnia y empieza el cuchicheo por un lado. Sí, fíjate que la hermanita. No, fíjate que el hermanito. ¿La viste cómo estaba vestida hoy? Y cambia nuestro centro de Cristo a estar mirando a ver cuáles son los defectos de los hermanos. Cuando somos un montón con defectos. ¿Por qué? Se te metió el calumniador. Estás siendo parte del ejército de calumniadores. Y dice que levanta persecución y Cristo va a permitir que la iglesia de Esmirna sea echado en la cárcel, sea perseguida, sea atribulada. Sí, Cristo puede permitir eso en mi vida, hermano. Sí, claro. Cristo puede permitir que el diablo venga a tocar tu puerta. Y sin duda lo permite. Y va a ver si tú y yo somos firmes en nuestra fe. Vuelvo y repito el verso. No temas lo que vas a padecer. Padecer es padecer aquí en la China y donde quiera. Padecer.
No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo está a punto de echar a algunos en la cárcel de vosotros, para que seáis probados. Aquí viene esta palabra tan clave. Para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Y le dice Cristo, ¿cuál es el consejo a Esmirna? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, ahora entiendo por qué Cristo se está presentando como la resurrección y la vida. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, Cristo va a permitir que algunos sean colgados, sean cortados, sean crucificados, sean torturados. Cristo va a permitir que la persecución, tal vez naturalmente hablando, vea una victoria. Y digo entre comillas, porque la perspectiva nuestra es si murió, perdió. Si vivió, ganó. Pero es una perspectiva natural y errónea. La persecución va a ser tan fuerte que va a llevar a muchos hermanos hasta la muerte. Y esto, hermano, que estamos compartiendo en esta mañana, no se quedó en Esmirna, hermano. Muchos hermanos hoy en día en Asia y en Oriente están perdiendo su vida por causa de Cristo. A los hermanos que Dios tenga en Corea del Norte, si esos hermanos se dejan pillar por el gobierno de Corea del Norte, que ellos se creen dioses, a esos hermanos los martirizan, los matan. China y en algunos países de Oriente Medio. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de eso porque nosotros vivimos en un país muy guay, muy nice. A nosotros no nos toca nada de eso. Pero déjeme decirle que muchos hermanos están teniendo el valor de decir, ¿sabe qué? Por Cristo me voy a hacer cortar la cabeza. Voy a menospreciar mi vida hasta la muerte. Y voy a vencer al enemigo por la sangre de Cristo. Hay que tener el Espíritu de Dios para hacer eso. Hay que tener el Espíritu de Cristo para hacer eso. Y Cristo lo único que le dice es: sé fiel. Sé fiel. No me traiciones, sé fiel. Bueno, hermano, les voy a contar muy resumidamente la vida y el martirio de un hombre que se llamó Policarpo de Esmirna, el obispo, el primer obispo de la iglesia de Esmirna. ¿Cómo lo martirizaron? Y cómo sucedió un hecho sobrenatural en la vida de este hombre. Era tal la persecución que vivía la iglesia de aquel entonces que muchos eran llevados al sacrificio. Y no por eso Dios fue infiel. Dios no fue infiel porque no le salvó de un león o le salvó de una horca o de una guillotina. Dios siguió siendo fiel. Solamente que ellos no eran dignos de este mundo y pasaron a la gloria eterna. Y Él les dio la corona de la vida. La palabra probados es una palabra que en el griego se llama, si no recuerdo bien, periaxo. Y esta palabra significa examen, someter a prueba, someter a examen. ¿Qué va a ser someter a prueba y qué va a ser someter a examen? Mi fe. Si mi fe es verdadera o si mi fe es una fe almática o una fe superficial. Eso es la palabra. Por eso dice: algunos serán echados en la cárcel para que sean probados y tendrán una tribulación por 10 días. El significado de la tribulación por 10 días no son 10 días literales, es un periodo pleno. Es un periodo que se cumpla la prueba. Eso significa el número 10. La fidelidad hasta la muerte va a ser un atributo sumamente importante que tenemos que tener los verdaderos hijos de Dios. Ya sea que Cristo permita que seamos sacrificados, o ya sea que Cristo permita que usted se muera con 90, 100 años. Pero la fidelidad, como lo hemos hablado en otras sesiones, concretamente en Filadelfia, la fidelidad va a ser algo muy importante en nuestras vidas.
Aquel que sea fiel a Cristo y sea fiel a Dios tendrá la corona. No el que sea infiel. Por eso Él le hace: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Está hablando de una muerte física, hermano. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y el versículo 11 es algo muy importante, porque aquí nos va a desvelar algo. Dice: el que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y aquí dice: el que está venciendo, no el que venció, sino el que está venciendo en un estado actual. El que está venciendo no sufrirá daño ¿de qué? De la muerte segunda. Aquí viene el punto clave. El problema no es morir físicamente. El verdadero problema es morir en la segunda muerte. Porque la segunda muerte es la muerte que mata el espíritu y el alma. Es la muerte que está reservada para el diablo y sus secuaces. Es una muerte de condenación eterna. Apocalipsis 12, hablando de los santos y de los hijos de Dios, dice: y ellos lo vencieron al enemigo por medio de la sangre del corderito y por la palabra de su testimonio. Y aquí dice bien importante, fíjese que va mucho con Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Y ellos despreciaron su vida hasta, o sea, su vida la tuvieron tan en poco tuvieron su vida, que no les importó ser sacrificados por el nombre de Jesucristo. Sí, hermanos, soy consciente, nos falta demasiado para esos niveles. Dios tiene que trabajar mucho en nuestros corazones y en nuestras vidas, claro que sí. Pero ellos le vencieron. No, el diablo no los venció porque se los comió un león. No, el diablo no los venció porque le cortaron la cabeza en Roma. Ellos le vencieron porque tuvieron por insignificante la vida en este mundo por la gloria eterna de Cristo. Apocalipsis es el único libro que nombra 3 veces la muerte segunda. Quizás muchos se han preguntado eso. Y vuelvo y le repito, vamos al capítulo 20. El problema no es morir físicamente. El problema es morir espiritualmente. En Apocalipsis capítulo 20, verso 14, está hablando del juicio contra el Hades, el lugar de los muertos, contra el enemigo y sus secuaces. Está hablando muchas cosas. Y dice: y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Un sitio que simboliza una condenación y destrucción eterna. Hermano, es una realidad. Es una realidad espiritual. Vuelvo y lo digo, el problema no es morir físicamente. Eso lo vamos a tener que pasar, sí o sí. Que Dios prepare nuestros corazones para ese momento y enfrentar ese momento con valentía. Pero tenemos que tener el convencimiento, o la convicción, mejor dicho, mediante la fe, que no vamos a ser condenados en la muerte segunda, que vamos a tener una victoria que será eterna. En el capítulo 21 del mismo libro de Apocalipsis, en el verso 8, vuelve y nombra esto y dice: pero los cobardes, mire lo que dice. Pero los cobardes, o sea, los que no han sido capaces de envalentonarse y enfrentar la vida de la fe con valentía, los que tienen miedo, los que se amedrentan, los cobardes, los incrédulos, los que no creen la palabra de Dios como es. ¿Usted sabía que hay mucho pueblo de Dios que no cree la Biblia? Los incrédulos, los abominables, los que hacen cosas malas, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una condenación eterna. Si usted quiere llamarle infierno, llámele infierno, llámele como quiera, pero hay una condenación eterna para aquellos que no sean redimidos por Cristo.
Podrán vivir en este mundo con todos los lujos y placeres, con todos los Ferraris, Rolls Royce y mansiones que quieran, pero le voy a decir, se le acabará su tiempo y será condenado. Por eso Cristo se presenta hacia la iglesia de Esmirna como que yo soy la resurrección, como que yo soy la vida, porque Él sabe que hay una iglesia en Esmirna que va a sufrir martirio, que va a sufrir situaciones tan extremas que les llevará a la muerte física, pero Él le dice: no teman, porque ustedes vivirán en mí. Sean fieles hasta la muerte. No se tuerzan en ese momento decisivo y tan tremendo. Y con este testimonio termino. Policarpo de Esmirna era un hombre de 80 y pico de años. Fue obispo de la iglesia de Esmirna. Fue discípulo de Juan directo. Tuvo varios discípulos. Estoy hablando para el 100 y pico después de Cristo. Uno de ellos fue Ireneo de Lyon. Y Ireneo cuenta y escribe en una carta el martirio de Policarpo, de cómo lo persiguió el imperio romano y él empezó a huir. Pero llegó un momento en una noche en sus huidas que Dios se le reveló en una visión y no sabemos a ciencia cierta qué vio él. No sabemos con seguridad qué fue lo que Dios le mostró, pero esa revelación que él tuvo le hizo cambiar de idea y dijo: ya no voy a huir más. Y se entregó a las autoridades romanas. Unos dicen, es muy difícil saberlo, unos dicen que vio una visión con una almohada ardiendo en fuego. Otros dicen otra cosa, es muy difícil saberlo. Sea lo que sea que él vio, le cambió la vida. Le cambió su perspectiva. Y se entregó a las autoridades romanas y lo llevaron al que mandaba ahí de Roma, de Esmirna, y le dijo: di que César es Dios y niega a Cristo. Y él le dijo: ¿cómo voy a negar a un hombre que por 80 y tantos años me ha hecho bien a mí? Yo no lo voy a hacer. Si no, te vamos a matar y hagan lo que tengan que hacer, les dijo. Él les dijo, el procónsul ese romano le dijo: te vamos a quemar. Digo, pues usted me amenaza a mí con un fuego que arde un ratico y se apaga. Pero le digo que hay un fuego eterno que será para los impíos, que nunca se apagará. El caso es que lo cogieron y lo llevaron a la hoguera. A Policarpo de Esmirna. Un hombre que tuvo la valentía de no doblarse en ese momento tan tremendo de su fe. Fue a la hoguera, prepararon la hoguera y le iban a encadenar. Y él dijo: no me encadene, que yo no voy a saltar ni voy a huir, aquí me voy a quedar. Es tremendo, ¿no? Por el Espíritu. Y encendieron la hoguera. Y lo más tremendo fue lo que sucedió en pleno consumación. Algo sobrenatural sucedió. Pues fue tan llamativo esto de Policarpo de Esmirna que toda la gente se congregó, los judíos, los hijos, los verdaderos cristianos, los romanos, y toda la gente se congregó a ver este martirio. Fue tan notorio para aquella época, tan notorio, que muchos testigos presenciaron lo que Dios hizo en ese martirio. ¿Y qué pasó? Que encendieron el fuego y el fuego no lo consumía. A Policarpo se le veía en medio de las llamas, en gran llamarada, y veían como algo que lo rodeaba y no se quemaba el hombre. Pues todos estaban tan atónitos, y los romanos estaban tan atónitos, que le dijeron a un soldado o a un centurión que estaba allí: coge tu lanza y atraviésalo, porque este no lo mata ni el fuego. Y lo atravesaron con su lanza. Y cuenta la tradición cristiana contada por Ireneo que cuando le clavaron la lanza salió demasiada sangre y una paloma, y la demasiada sangre apagó el fuego. Y hasta ahí llegó Policarpo, o mejor dicho, hasta ahí llegó su cuerpo. Y fue tan notorio aquel martirio que muchos se convirtieron a Cristo. Al ver la gran diferencia de la muerte de un impío a la muerte de un santo hijo de Dios.
Muchos decían que cuando el fuego consumía a Policarpo o intentaba consumir a Policarpo, salía un olor fragante, un incienso que subía hacia el cielo. Ese era Policarpo de Esmirna, un hombre que, como dice la carta, fue fiel hasta la muerte. Un hombre que no se dobló ante la adversidad. Y obviamente está en la nube de testigos con la corona de la vida eterna. Usted puede investigar más de él si es su deseo. Por internet encontrará algunas cosas porque fue registrado y tiene escritos muy notorios. Entonces, igualmente la iglesia hoy en día está viviendo tiempos de persecución. Tal vez no nos estén llevando a los tribunales a tirarnos a un león o a cortarnos la cabeza o cualquier una cosa de estas tremendas. Pero la iglesia ciertamente está viviendo persecución. Y Cristo nos dice: sé fiel en la persecución. Serás probado, seremos probados. Sé fiel en la persecución. Porque si soy fiel, entonces viene la dádiva del cielo, que es la corona de la vida. Si usted recuerda, la dádiva del cielo para Éfeso era el árbol de la vida. El árbol de la vida que representa a Cristo. El árbol que estaba al lado del conocimiento del bien y del mal en el huerto del Edén. El mismo árbol que cuando Adán y Eva pecaron, Dios puso un querubín con una espada gigante para que ellos no pudieran entrar hacia ese árbol. Esa es la realidad de la iglesia de Esmirna. ¿Qué nos enseña a nosotros esta carta como iglesia? Ser fieles hasta la muerte. Revisar nuestros cimientos. Entender que la calumnia, la acusación es del diablo y sus secuaces y de él y de a quien se deja usar por él. Entender que Cristo está pesando nuestros corazones y que Él, si somos fiel para con Él y su reino, es la resurrección y la vida. Aunque la muerte física nos llegara a tocar, no nos tocará la muerte espiritual y condenación eterna. Entender que la verdadera riqueza no es tener grandes posesiones o muchas posesiones en este mundo. La verdadera riqueza tiene que ver con la riqueza que Dios nos da, que es espiritual y que es eterna. Entender que nuestra vida como iglesia no debe estar enfocada en conseguir posesiones, ni la prosperidad debe estar enfocada en trabajar y matarme trabajando, dejándose su salud, perdiéndose el propósito de Dios por conseguir un chalecito, una casita o un cochecito. O aquel que tenga grandes aspiraciones para una empresa millonaria. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es agradarle a Él y cumplir lo que Él nos ha mandado a hacer en esta tierra, como semillas que fructifican para su reino. Porque lo que vivamos en esta tierra es pasajero. Y aunque muchos de nosotros todavía nuestro corazón tiembla en frente a la muerte, porque vamos a ser francos, tenemos que creer que Dios nos capacitará por medio de su fuerza, su poder y su espíritu para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, en el momento que lo tengamos que enfrentar. Esa es la verdadera fe de un hijo de Dios. Y esa es la iglesia de Esmirna, y es situación de la iglesia en la actualidad. Hay muchos hijos de Dios que están pereciendo en la guerra que hoy en día hay. Nadie habla de eso. Nadie dice nada. Hay un ministerio de alcance mundial que se llama Open the Doors, abriendo puertas, algo así. Son misioneros. Ellos oran y ayudan a la iglesia perseguida, a la gente que ha confesado la fe en Cristo pero que está en países de dictadores, países de gente sanguinaria, países anticristos, esa es la palabra correcta. Países con espíritus de anticristo. Y hay mucha gente que está pereciendo. Y nosotros no somos conscientes.
Pero esa es la realidad de la iglesia de Esmirna. El Señor es el Aleph y el Taf, el Alfa y la Omega, el primero y el último. El Señor es el único y verdadero Dios, y todo lo demás son pamplinas, como dicen por allí. Todo lo demás es cátedra. Todo lo demás no tiene sustancia. Como iglesia nosotros tenemos que ser valientes, y Dios nos llama a enfrentar la persecución, a ser perseverantes en los momentos difíciles, a ser valientes, porque los cobardes tendrán parte en la muerte segunda. A ser valientes. ¿Valientes con qué? Valientes con dejar el pecado, valientes con vivir para Cristo, valientes para enfrentar la verdadera fe. Y ese es el mensaje que tenemos que buscar. De que la corona de la vida está reservada para nosotros, y que si algún día que llegará tendremos que partir físicamente de este mundo, no partiremos de la presencia del Señor. Estaremos en sus propósitos, que son eternos. Amén.